Gracias por estar con nosotros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Quiero que note una vez más lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Dice así la Biblia: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en la casa de Dios, una vez más abriendo tu palabra y aprendiendo de ella, para así, Señor, cada día nosotros crecer más espiritualmente y acercarnos, Señor, más al carácter que tú quieres que nosotros tengamos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a crecer espiritualmente el día de hoy para llegar poco a poco a la estatura de la medida de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú nos abras nuestro corazón y nuestra mente por si tenemos alguna falla, algo que debemos cambiar. Señor, que nosotros estemos dispuestos a cambiarlo. Te pido que estés con nosotros. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje el día de hoy es el precio de la obstinación. El precio de la obstinación es perder las bendiciones de Dios. Es perder el favor de Dios y enfrentar las consecuencias en nuestra vida y nuestras relaciones y frenar nuestro crecimiento espiritual. Ahora, la palabra obstinado quiere decir es una persona que es terca o que es testarudo. ¿Alguna vez usted ha conocido a una persona terca, testaruda, que hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no le importa lo que otros piensen o lo que otros digan? Él piensa que está en lo correcto. Tristemente hay muchas personas testarudas. Alguien obstinado, esto se refiere a una persona que mantiene firme su posición, decisión o actitud sin importar las razones o argumentos en contra. Alguien obstinado es una persona que no cede fácilmente. Es una persona que muestra gran resistencia al cambiar de parecer, al cambiar sus actitudes, al cambiar sus prioridades. Y mire, no le importa ni siquiera si aún Dios está en desacuerdo con él. Esta es una persona obstinada. Una persona obstinada, miren, no le importa lo que Dios dice con tal de que ellos sigan en su mismo parecer. ¿Será que hay cristianos obstinados? Que Dios les dice: yo no quiero esa amargura en tu corazón. Y usted dice: yo me quiero sentir así porque eso me hace sentir bien. Y no me importa lo que Dios diga, no voy a perdonar. Habrá personas obstinadas en su orgullo. Habrá cristianos obstinados. Mira, un cristiano no diría a Dios de frente que tú estás mal y yo estoy bien, pero con nuestras actitudes lo decimos constantemente. Una persona obstinada, mire, no cambia sus prioridades. Dios le dice en su palabra lo que Dios espera de usted, lo que Él quiere que usted haga con su tiempo. Y una persona terca, año tras año tras años en la iglesia, y ni siquiera puede cambiar las prioridades de lo que ya he escuchado miles de veces. Hay personas, mire, que son obstinadas en sus hábitos. Y siguen haciendo lo mismo. No me importa lo que Dios dice, yo quiero tomar, yo quiero fumar, yo quiero hacer. Y somos tercos. Aunque Dios una y otra vez nos dice lo que debemos cambiar. Hay personas, mire, obstinadas en sus costumbres. Prefieren seguir sus costumbres que dejar que la Biblia moldee sus costumbres. Hay personas obstinadas en su manera de pensar. No quieren cambiar. Hoy yo me he topado con viejitos tan tercos
Porque parece que entre más nosotros crecemos y más maduramos en esta vida, miren, más nos comportamos como niños obstinados. Hay una expresión en la Biblia que nos define exactamente lo que es una persona obstinada. Vaya conmigo a Hechos capítulo 26, versículo 14. Porque hay muchas personas que dicen, no, pastor, primero Dios. Yo amo a Dios. Yo quiero seguir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Pero su actitud dice completamente lo contrario. Hay una persona que nos explica, mire, con una frase lo que es una persona obstinada. La expresión, mire, la dice Jesús en Hechos capítulo 26, versículo 14. Note lo que dice la Biblia. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le dice a un hombre llamado Saulo, que después termina siendo el apóstol Pablo, le está diciendo, ¿por qué estás en contra de lo que Jesús predica? Mira, has escuchado el mensaje de Jesús, has escuchado que Él ha resucitado de entre los muertos, pero tú sigues de terco, necio. Y la forma en la que le dice terco, necio, dice, tú sigues dándole patadas, coces a un objeto puntiagudo o cortante, que entre más tú lo pateas, más te haces daño tú. Esta frase viene, mire, de la agricultura, porque hay bueyes que ellos los ponen y ellos cuando se enojan, en lugar de desquitarse con otra cosa, le pegan a el aguijón, al que va atrás de ellos. Y ellos siguen pateando, mira, aunque se siguen lastimando. Y eso es exactamente lo que es la obstinación. Es un cristiano escuchando lo que Dios quiere que usted haga, lo que Dios quiere que usted cambie, y el cristiano peleando en contra de Dios y lastimándose así solo. ¿Sabe usted que cada vez que Dios le dice algo a usted, lo dice por su bien? Todos los padres aquí entienden lo que le estoy diciendo, porque hay hijos tan testarudos, obstinados, tercos. Y le dice, hijo, no hagas eso. Y su hijo piensa exactamente lo que usted piensa de Dios. No quiere que me divierta, quiere quitarme la diversión de la vida. Él no me entiende, no le interesa, mi situación es diferente. Y usted como padre entiende que la única razón por la que usted lo dice es porque lo ama. Pero después Dios le dice a usted lo mismo y usted es igual de terco que los hijos. Le dice, suelta la amargura, suelta el orgullo, suelta tu manera de pensar, suelta esas prioridades desordenadas que tienes, suelta ese pecado. Y el cristiano sigue dándole patadas al aguijón, lastimándose una y otra vez. El no obedecer a Dios siempre resulta en nuestro prejuicio. Madurar espiritualmente es esto. Entender que la palabra de Dios no es un libro nada más de reglas, sino es un libro como una receta que le enseña a usted cómo tener una buena vida aquí y en la vida eterna. Cuando usted entienda que eso es lo que la palabra de Dios es para usted, mire, usted va a poder mejorar su matrimonio, va a poder dejar las cosas sin quedarse, mire, testarudo en el pecado, porque se va a dar cuenta que esa es la única forma de crecer y tener una mejor vida aquí y en el porvenir. Eso es lo que ha entendido un cristiano maduro. Tristemente hay cristianos, mire, vienen a la iglesia 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y usted ha escuchado predicación tras predicación de lo que usted debe cambiar, ¿y qué cree? Seguimos igual. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿es usted un cristiano obstinado? ¿Cuánto sufre su matrimonio porque usted sigue obstinado en su forma de pensar? ¿Cuánto sufre en las relaciones con sus hijos porque usted no está dispuesto a moldearse a lo que la palabra de Dios enseña? ¿Cuánto sufre, mire, sus finanzas, su prosperidad, su paz, su gozo? ¿Cuánto sufre en su vida porque usted es terco contra Dios? La Biblia nos enseña el pecado de la obstinación. Saúl fue un hombre obstinado. Mire, a pesar de haber nacido dotado por Dios, él era uno de los hombres más altos de Israel. A pesar de haber sido escogido por Dios para ser el primer rey de Israel, a pesar de haber sido guiado por Samuel, a pesar de haber sido grandemente bendecido por Dios, sacado desde la tribu más pequeña para estar en lo alto, Saúl fue obstinado. Saúl desechó la voluntad de Dios y él se aferró a su propia voluntad. Una persona obstinada.
Su obstinación se describe en este pasaje como comparable a la idolatría. Es como si él hubiera dejado de adorar a Dios y hubiera seguido a un Dios falso. La Biblia lo compara a la adoración a los ídolos, lo cual es grave delante de Dios. ¿Se imagina usted un cristiano dejando su fe para irse a adorar al mundo? ¿Se imagina usted regresar a adorar a un Dios de yeso? La obstinación, dice la Biblia, es lo mismo. Porque así como un cristiano, como una persona que cree en los ídolos, pone su confianza arriba de Dios, lo pone en un ídolo, así es lo mismo cuando yo pongo mi pensamiento, mi obstinación, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas arriba de lo que Dios enseña. Usted mismo se convierte en su propio Dios. Porque usted dice, el camino que el Señor me dice es bueno, pero yo tengo algo mejor. Dios dice que perdone, pero no, eso de perdonar, mira, funciona para otros, pero para mí en esta situación, Dios no sabe lo que dice. Bueno, es que las prioridades, mira, a lo mejor funcionan con otros, pero mire, conmigo no. ¿Ha escuchado la frase muchas veces? Yo entiendo, mira, hay gente que sí ocupa ir a la iglesia 3 veces por semana. Yo no. Que vayan los que ocupan. ¿Cuántos cristianos han escuchado una y otra vez de ir a ganar almas y no van? ¿Cuántas veces la Biblia nos enseña el dar, diezmar, ofrendar, dar a Dios y no damos? ¿Cuántas veces Dios le enseña su rol en el matrimonio y usted no lo hace? Cristianos obstinados. Aunque Saúl fue llamado a destruir a los amalecitas y a sus bienes, Saúl decidió quedarse con lo mejor de todo, desobedeciendo a Dios y mostrando su corazón obstinado. Esta desobediencia revela su obstinación porque en lugar de someterse humildemente a la voluntad de Dios, él puso su voluntad por arriba de la voluntad de Dios. El precio de la obstinación entonces es perder las bendiciones de Dios. Es perder el favor de Dios. Es sufrir las consecuencias por sus malas decisiones en su vida y sus relaciones. Y últimamente es el freno del crecimiento espiritual. Por eso venimos a la iglesia, para escuchar la mente de Dios y ser transformados por la mente de Dios. Y si yo hago algo en contra de la palabra de Dios, Él está bien y yo estoy. ¿Está haciendo usted algo mal el día de hoy en su vida cristiana? ¿Hay algo que no debe estar ahí? ¿Tiene alguna prioridad desordenada? ¿Tiene alguna actitud que Dios no quiere ahí? ¿Está usted justificando su pensamiento, su voluntad por arriba de la voluntad de Dios? Si es así, usted es un cristiano obstinado. El día de hoy quiero que veamos 3 actitudes que llevaron a Saúl a ser desechado por Dios. Quiero que noten primeramente que él fue rebelde. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 3. La rebeldía es lo primero que se nota en la obstinación. Porque cuando yo tengo una forma de pensar y Dios me corrige mi forma de pensar, yo tengo 2 opciones: o someterme y obedecer a Dios, o hacer mi voluntad. La mayoría de los cristianos, mire, son rebeldes. Saúl fue rebelde. Saúl desobedeció el mandamiento de Dios. Note lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y escuche bien, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Perdón, es el 17:3. Dice la palabra de Dios que él le dijo: ve y mata todo, que mate al rey, que mate las vacas, que mate todo lo que estaba con los amalecitas. Ahora, no sé si usted se da cuenta, pero este es un mandamiento difícil. Dios nunca le ha pedido a usted o a mí algo tan difícil como esto. Tiene que matar a niños de pecho. Esta nación era una nación tan perversa que Dios le dijo: destruye todo. ¿Qué hizo Saúl?
desobedeció a Dios. Dios no dejó espacio en este mandamiento para que él pusiera su opinión. Dios no dejó espacio para que él pusiera ahí sus sentimientos o lo que él piensa. Dios dio un mandamiento y Dios esperaba que Saúl obedeciera el mandamiento de Dios. ¿Sabe usted que Dios espera que usted obedezca lo que él ha escrito en su palabra? Pero hay mucho cristiano rebelde. La desobediencia de Saúl fue una desobediencia deliberada, o sea, a propósito, intencional. Él no quiso obedecer a Dios. Dios nos da mandamientos a nosotros y mire, usted tiene la oportunidad o de ser obediente a Dios o de ser desobediente a Dios. Dios dice, no dejando de congregarnos. ¿Y qué hace usted? Dios dice, ir por todo el mundo ¿y qué hace usted? Dios dice, cada uno dé, como propuso en su. ¿Y qué hace usted? Dios dice, si tu hermano te ofende 70 veces 7, ¿usted qué debe hacer? ¿Y qué hace usted? Dios le dice, ama a tu esposa, ¿y qué hace usted? Dios nos dice que sobre todo Jesucristo tiene que tener la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro dar, en nuestro servicio. Y le pregunto a usted, ¿qué hace usted? Es que mire, la desobediencia no es una falta del conocimiento de los mandamientos de Dios, es una falta de sumisión a los mandamientos que usted ya conoce de Dios. Si usted simplemente le hiciera caso a Dios con lo que Él dice, mire, usted tuviera una mejor vida aquí y en el porvenir. Toda esa falta de gozo, paz, esa falta de armonía en el hogar, esa falta de bendición de Dios viene porque usted y yo no obedecemos a Dios. Una persona obstinada. Dios nos dice en su palabra muchas cosas, nos dice cómo criar a nuestros hijos. ¿Sabe que en la Biblia Dios le enseña la música que usted debe escuchar? La Biblia le dice lo que usted debe de mirar, lo que no debe de mirar. La Biblia le dice a usted cómo vestirse y cómo no vestirse. La Biblia le da a usted sus prioridades. La Biblia le dice a usted, mire, exactamente lo que usted tiene que hacer, pero la mayoría de los cristianos deliberadamente, a propósito, no verbalmente, pero con su actitud, dicen, Dios, no me importa lo que tú dices, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es exactamente lo que hizo Saúl. Dios lo desechó. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso, pero hay tiempo en el que Dios dice, ya te dije tantas veces y no haces caso, haz lo que quieras. Yo no sé usted, pero eso es lo más doloroso cuando yo tenía a mi padre. Cuando mi padre ya no me regañaba, ya no me pegaba, ya me decía, haz lo que quieras. Se rindió de hablar conmigo, ya no le importa lo que yo piense. Y hay muchos cristianos así. Ya no siente usted una pasión por ganar almas, porque ya Dios dijo, mira, no quieres, haz lo que quieras. Le ha dicho de un pecado una y otra vez y usted sigue de terco con lo mismo, haz lo que quieras. Qué feo es ser desechado por Dios. La Biblia nos enseña, Saúl desobedeció deliberadamente. Pero no solo desobedeció deliberadamente, pero mire, su desobediencia fue racionalizada. Vaya conmigo a 1 de Samuel, a nuestro texto una vez más. Y note lo que dice el versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Qué dice Saúl? Yo he cumplido la palabra de... Esta persona era tan obstinada que dijo, yo hice lo que Dios dijo. Él dijo, ve, mata todo, y yo obedecí. ¿Sabe que hay gente que se limpia su conciencia engañándose a sí mismo? Yo ya sirvo a Dios, no soy tan malo. Cuando diariamente usted rompe los mandamientos de Dios, usted se enfoca en todo menos en lo que usted debe de hacer. Muchos creyentes excusan su pecado.
¿Sabe cuál es la mejor forma en la que los creyentes excusan su pecado? Siempre dicen esto: mi situación es diferente. Es que, pastor, usted no entiende. Usted no comprende mi situación. Me encantaría ser fiel a la iglesia, pero yo vivo lejos. ¿Sabe? Cuando yo crecí, no crecí tanto, ¿no? Pero cuando estuve en la iglesia, nosotros vivíamos a 1 hora y 15 sin tráfico de la iglesia donde nosotros fuimos por 35 años. Mi papá estuvo sirviendo ahí por 35 años. Yo desde que nací hasta los 18 años fui 1 hora 15 minutos. Íbamos a la iglesia todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos 2 veces. Todos los días. Ahí era mi escuela cristiana, ahí iba para ganar almas. 1 hora y 15 minutos, a veces con tráfico 3 horas en la Ciudad de México. Entonces como que no comprendo cuando dicen: es que me queda lejos. ¿Se imagina usted los que iban a adorar en el templo de Dios? ¿Sabe que Jesús, María, José, cuántos días viajaron? ¿Quién de aquí bajó más de un día para llegar a la iglesia? Lo peor, los que viven cerca son los que más faltan a la iglesia. Porque usted piensa: mi situación es diferente, pastor. Es que yo tengo que trabajar, pastor, tengo que comer. ¿Y tú qué piensas que hacemos los demás? Nada más míralos. ¿Comen bien? Todos comemos. Eso no es una excusa para desobedecer a Dios. No, es que, pastor, mi familia necesita tiempo. ¿Tú qué piensas que la familia de todas las otras personas necesitan? Es que mira, si usted quiere encontrar una excusa para engañarse a usted mismo del por qué no debe obedecer a Dios, usted siempre lo encuentra. Eso es exactamente lo que Saúl hizo. Mire, hasta lo hizo ver noble. Vean lo que dice el versículo 15. Quiso hasta hacer sentir mal a Samuel, el profeta, porque así es la gente. Hasta quiere hacer sentir mal a Dios. Note lo que dice la Biblia: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, note, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No, es que mira, lo hicimos pero con una buena intención. Era para Dios, ni es para nosotros. Pastor, no fui a trabajar para diezmar más. Oh, es que, pastor, necesito, mire, pasar tiempo con mi esposa para fortalecer nuestro matrimonio. Agarrados del chongo todos los días, no funciona. El joven es para estudiar, pastor, para que algún día, cuando yo sea doctor, enfermera, le pueda curar a usted. Son bien nobles, todo es noble, nunca es para su propio ego, nunca es porque desobedece a Dios, nunca es porque no quiere tener su prioridad a Dios, siempre es porque usted tiene una buena excusa. Es lo que hizo Saúl. Dios entiende, pastor. ¿Sabe que hay algunos que dicen eso? Nos vemos mañana en la iglesia. Si Dios quiere, no, Dios sí quiere, el que no quiere es usted. Si Dios quiere, pastor, ahí nos vemos. No, pastor, es que usted no entiende mi situación, mi matrimonio, los hijos que Dios me dio. Dice la Biblia que todas las tentaciones son comunes para el hombre. Todos tenemos las mismas tentaciones. ¿Saben que se hizo un estudio y los miembros siempre esperan que el pastor tenga unos estándares más altos de los que ellos para su propia familia? 64% de los pastores renuncian por eso. Porque los miembros piensan que el pastor tiene que ser más cristiano de lo que ellos son cristianos. ¿Usted es cristiano? Entonces, ¿por qué hay diferencia entre pastores y todos somos cristianos? Yo no sirvo a Dios porque soy pastor, yo sirvo a Dios porque soy cristiano y porque Cristo me salvó. Es lo mismo para usted. Dios espera el mismo compromiso de usted que de cualquier siervo de Dios. Todo lo demás son excusas. Es que, pastor, así soy yo, así nací. Usted piensa que como que el ser enojón es una enfermedad. Nació amargado, así soy, pastor. Nada más no puedo perdonar fácil. Como que así algunos son chaparritos, otros altos y yo amargado, así me salí yo.
¿Sabe que ese es un pecado? Sonríe aunque sea para que no piensen que es usted. Es que así soy yo. Yo no soy amoroso, pastor. Yo sé que la Biblia dice, ama a tu esposa, pero yo no soy así, pastor. Hay mujeres que dicen, así soy yo, pastor. Nada más, mire, de repente se me sale la lengua, pero esa es mi forma de ser. Soy de carácter fuerte. No, usted es pecador y pone excusas para continuar con su pecado. La Biblia nos enseña, mire, hay muchas personas que simplemente desobedecen a Dios deliberadamente y luego quieren ponerle una lógica a su desobediencia. Pero Dios dice que la desobediencia para Él es como la idolatría. Así como usted ve a otros danzando y bailando allá a su santo, así está usted cada domingo cuando usted es obstinado en cambiar lo que Dios directamente le dice a su vida. Quiero que note la segunda actitud. Note lo que dice la palabra de Dios. Él no solamente fue rebelde, pero fue soberbio. Y es que la soberbia y la obstinación vienen de la mano. Porque la razón por la cual yo no me someto a la opinión y al consejo de alguien más es porque yo pienso que sé más. A mí no me importa lo que dice la Biblia, no me importa lo que dice el pastor, yo sé lo que estoy haciendo. Yo conozco mi situación mejor, yo sé cómo actuar. Pastor, yo ya lo he hecho. Usted más bien es soberbio. La soberbia fue un pecado fundamental en la caída de Saúl. Vaya lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Regrese al versículo 3. Dice la Biblia, mire, la Biblia compara a la obstinación con la idolatría, porque al igual que la idolatría, la soberbia es una exaltación de mis propios deseos y mis propios planes arriba de los deseos y planes de Dios para mi vida. Saúl decidió seguir sus propios juicios. Note lo que dice la Biblia. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire, este fue el mandamiento de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Note lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, dice la palabra de Dios. La Biblia dice entonces, Saúl puso su opinión y sus deseos arriba de la opinión y los deseos de Dios. Dios le dijo, esto es lo que quiero que tú hagas. Y él dijo, yo tengo una mejor idea. Es que yo sé. ¿Sabe que usted no siempre tiene que estar de acuerdo con Dios? Usted solamente tiene que obedecer a Dios. Porque cada vez que usted está en desacuerdo con Él, Él está bien y usted está mal. Es que hay muchos que dicen, pastor, es que yo no entiendo por qué Dios dice eso. Mire, si usted entendiera todo, usted fuera Dios, entonces no lo va a entender todo. Cuando era más pequeño, mi padre me decía algo y yo decía, no entiendo por qué me dice eso. ¿Por qué no puedo jugar en la calle? Pero ahora cuando maduramos nos damos cuenta, pues, te pueden atropellar. Cuando uno más madura, más entiende la razón de las reglas. Cuando usted más madura espiritualmente, usted se va a dar cuenta por qué Dios dice lo que dice. Pero usted ser inmaduro no le da a usted la oportunidad de ser desobediente con Dios. Dios espera, mire, su obediencia. Es que el orgullo es peligroso porque, mire, el orgullo le cega. La mayoría de las personas orgullosas ni siquiera saben que son orgullosas. Yo le pregunto, ¿quién de aquí es orgulloso? No levante su mano. Pero en su corazón pregúntese usted, ¿soy orgulloso? El orgulloso va a decir, no, yo no, pastor. Yo le doy gracias a Dios que Dios me hizo humilde. ¿Así piensan muchos? Algunos deberían de escribir un libro, Humildad y cómo la alcancé. Algunos piensan que ser humilde es decir, no soy digno de predicar, no soy digno de estar aquí. Es una falsa humildad. Personas que son, mire, falsamente humildes. ¿Sabes ganar almas? No, por la gracia de Dios. ¿Sabe o no sabe? Orgullo es, mire, ponerse arriba de lo que Dios dice. Si Dios le dice, vaya a la iglesia y usted no va, ¿ustedes? Si Dios le dice, mira, hijo, ya suéltalo, perdónalo,
¿Ve cómo es? Por eso escogí al más orgulloso. Porque no quiere, no suelta, no lo deja. Porque usted sabe más. Hay muchas personas, mire, que son orgullosas. Vaya conmigo, note lo que dice la palabra de Dios en Abdías capítulo 1, versículo 3. Porque Abdías le predicó a los de Edom de cómo su soberbia los había engañado y cómo su orgullo les estaba guiando a una vida llena de destrucción. La soberbia siempre lleva a la destrucción. Usted se puede dar cuenta, todas las personas soberbias en la Biblia, Dios los castigó. Note lo que dice la Biblia en Abdías, capítulo 1, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Te ha engañado? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Sabe usted que Dios se opone a los soberbios? O sea, no importa que a usted le vaya bien. No importa que usted tenga talento, no importa que usted diga, yo puedo sin ellos, a mí déjenme solo, a mí con que yo esté, todo va a estar bien. Ándele pues, porque Dios resiste a los soberbios. Mucha gente que piensa, yo no necesito la iglesia, yo no necesito la Biblia, yo no necesito un pastor que me aconseje, ¿por qué voy a pedir consejo? Yo estoy bien, yo ya sé. ¿Sabes cuántos años tengo de cristiano? ¿Sabe cuántas veces yo he hecho esto? Mira, ¿sabes qué tanto éxito yo tengo en mi compañía, en mi trabajo? ¿Sabes cómo otros me piden consejo? Es una persona orgullosa, poniendo sus pensamientos arriba de los pensamientos de Dios. Dice la Biblia que no usted debe confiar en su propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la Biblia que nosotros debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Y es así como Él endereza nuestras. Tengo que reconocer, mira, Dios sabe más que yo. O sea, yo no entiendo cómo es difícil decir, Dios sabe más que yo. O sea, si la Biblia dice algo y yo estoy en desacuerdo, Dios sabe más. ¿Podría usted decir eso? Es que hay cristianos tan testarudos. Yo sé lo que la Biblia dice, pero cada vez que usted desobedece a Dios, usted está mostrando solamente su orgullo. Esta persona, mire, era orgulloso. Saúl hizo su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para su vida? ¿Qué le ha dicho Dios que quiere de usted? ¿Qué espera Dios de usted? Mire, Saúl también negó su responsabilidad. Esto es parte del orgullo. Como una persona orgullosa no le gusta resaltar sus debilidades y sus fallas, siempre le echa la culpa a alguien más. Esto es lo que hace una persona orgullosa. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. A algunos les encanta trabajar en equipo, o sea, la habilidad de echarle la culpa a otros por sus errores. Note lo que dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas ¿quién desobedeció? El pueblo, dice. Míralos nomás, el pueblo que me diste. Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Esta respuesta no solamente muestra la negación de su desobediencia, pero esconde su obstinación echándole la culpa a alguien más. Hay un montón de gente que así esconden su obstinación. O sea, la culpa de un matrimonio no es mío. Nuestro matrimonio está mal porque él no le echa ganas. Algunos hasta dicen, mira, si no le echas ganas, me voy al mundo. ¿Sabe que su responsabilidad de servir a Dios es suya y de nadie más? O sea, usted personalmente tiene que obedecer a Dios. No importa lo que hace su esposo, su esposa, sus hijos, el pueblo, la iglesia, el pastor. Eso no tiene nada que ver con su obediencia a Dios. Siempre el obstinado quiere usar las fallas de otro para dejar de obedecer a Dios. Las fallas de otro cristiano no le dan a usted una excusa de dejar de servir a Dios. No le quitan su responsabilidad a usted. Yo debo de ser un buen cristiano porque Dios me salvó. No porque mi esposa es buena cristiana. No porque quiero que mis hijos sean buenos cristianos. Esa es la forma más egoísta de ver las cosas. Porque eso se le llama manipulación. Usted es una persona manipuladora si hace eso.
Si quieres que sea buen pastor, ponte al tiro, porque si eres mala esposa, no hombre, me tiro al mundo, borracho, golpeador. Vámonos al mundo. Eso se llama manipular. Yo debería de ser un buen cristiano porque Dios y yo tenemos una relación personal. Yo tengo la responsabilidad de servir a Dios. Personas obstinadas le echan la culpa. ¿Saben que la mayoría de los cristianos dicen, ya no voy a la iglesia? Pero no dicen porque soy mal cristiano, porque dejé de leer mi Biblia, porque no me gusta someterme, porque predican. Nunca dicen eso, siempre le echan la culpa a alguien más. Y la mayoría de las veces es por culpa del pastor. Yo ni me acuerdo y usted ya se agüitó. Ya no voy a la iglesia porque me dijeron que me sentara acá y ya no, me rompieron el corazón. Me corrieron. Ya no voy a la iglesia porque el capitán de la ruta. Ya no voy a la iglesia porque no me saludaron. Ya no voy a ir a la iglesia, no, ya no. Mientras todas las cosas le salgan bien a usted, ahí está. Pero el día que Dios le regaña a usted, ya me voy. Aquí no hay amor. Cuando es el pecado de otro, predique, pastor. Cuando es el suyo, ¿qué hubo? Ya no voy. Fue para mí. Mire, yo no sé ni siquiera va a llegar a tiempo. ¿Cómo lo voy a preparar para usted? Usualmente cuando predico un mensaje para alguien no viene. Es palabra de Dios para usted. Y si usted es obstinado hoy, Dios le está hablando a usted. Mire, yo no sé en qué sea obstinado usted. Pero una persona obstinada le echa la culpa a alguien más. Es que los hijos, el jefe, el trabajo, nunca quiere tomar su propia responsabilidad. ¿Sabe? ¿A quién Dios le dio el mandamiento? ¿Al pueblo o a Saúl? ¿Quién era el líder del pueblo? ¿El pueblo o Saúl? Entonces, ¿qué hace Saúl diciendo el pueblo? ¿Sabe cuántos esposos hacen esto? ¿De quién es la responsabilidad de ser el líder espiritual en su casa? Entonces, ¿por qué dice, ándale, esposita, haz todo? Tú gana almas, tú sirve a Dios, ándale. Usted nunca se somete a Dios, nunca. La esposa, los hijos, el trabajo. ¿Cuándo usted va a aceptar su propia responsabilidad de que usted es un rebelde en contra de Dios? Alguien dijo una frase que, miren, nunca se me quita de la mente. Todo sube y cae con el liderazgo. O sea, si algo no está bien en su matrimonio, es su culpa, varón. Si algo no está bien con los hijos, es su culpa. ¿Sabe cuál fue la gran diferencia entre Saúl y David? David cometió un pecado más grave. Él cometió adulterio y asesinó a alguien más. Eso es más grave que, mire, perdonar a un rey y ovejas y vacas. A nuestra forma de pensar eso es más grave. Pero ¿sabe por qué hay una gran diferencia entre los dos? Porque Saúl dijo, yo he pecado. Saúl dijo, yo hice todo. Ahí está, mira, el pueblo. Esa es la gran diferencia. Por eso aquellos que dicen, no, pues yo, mire, soy un cristiano, pero aquel le hizo un pecado grave. No, mira aquellos, esos siempre son los orgullosos que están viendo que otros son más pecadores que usted cuando usted ni siquiera puede ver la viga en su ojo. Déjame, te ayudo con tu paja, hermano. Y una bigota ahí. Todos la ven, menos usted. Porque usted se ha cegado con su propio orgullo. Por eso por muchos aquí están, ese mensaje sería bueno para esta persona. Yo estoy pensando, es para usted. Este tipo de actitud simplemente refleja el orgullo de otra persona. Recuerda lo que dijo Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, no importa cuánto patalee, cuánto batalle, no importa cuánto estudie, no importa qué carrera tenga usted, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso es que constantemente llamamos a el arreglar lo que usted está haciendo mal, porque yo quiero que usted prospere, quiero que le vaya bien, quiero que su matrimonio esté bien, quiero que Dios le bendiga a usted, pero no se puede cuando usted tiene pecado en usted.
No se puede. No le estoy pidiendo que sea perfecto, le estoy diciendo que ablande su corazón para que cuando usted se equivoque, corra a Dios y diga: yo he pecado, es mi culpa. El enojo que usted siente no es la culpa de otra persona, es suya. La amargura que usted siente, nadie más se la implantó ahí, no es la culpa de nadie más, es suya. El orgullo que usted tiene no es alguien más, es suyo. La razón por la que no viene a la iglesia no es por culpa de nadie más, es su culpa. ¿Y sabe qué es lo bueno de admitir que es mi culpa? Que quiere decir que yo lo puedo arreglar. Eso es lo mejor de aceptar culpa, que si yo soy el problema, yo también soy la solución, y el día que yo quiera, yo puedo decir: Señor, perdóname, y cambio. Una persona obstinada, fue rebelde, fue soberbio, y por último, miren, no se arrepintió. Vea lo que dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. La razón principal por la cual Saúl fue desechado fue porque él era tan obstinado que él dijo: yo no me arrepiento. No mostró un arrepentimiento genuino. Miren, ninguna persona sentada en este cuarto es perfecta, ni cerca. Es más, a lo mejor la mayoría ya pecamos hoy, es tan temprano en la mañana. Nadie es perfecto, pero hay una gran diferencia entre muchos cristianos que tienen una buena relación con Dios y que crecen y el favor de Dios, y otros que son rechazados por Dios, y ese se llama el arrepentimiento. El decir: aquí es mi pecado, basta, no más. Yo he pecado delante de Dios y hasta ahí. Hoy lo cambio. Ese es un arrepentimiento genuino. Saúl no mostró un arrepentimiento genuino. Versículo 30. Y él dijo: no te dicen las palabras yo he pecado, porque hay muchos que con sus palabras dicen una cosa, pero con sus actos dicen otra. Pero te ruego, note, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Aquí mire, Saúl hace como que se arrepiente, pero la única razón por la que él quería mostrar arrepentimiento es para convencer a Samuel de que lo dejara quedar bien delante del pueblo. Él dijo: mientras los ancianos, mientras otros piensen bien de mí, no importa lo que Dios piense de mí. Y eso es lo que los pecadores no entienden, que Dios ve su corazón. Y hay algunos que dicen: me arrepiento para que Dios cambie mi circunstancia, para que Dios cambie, me bendiga a mí. Algunos piensan que pueden engañar a Dios. Ya no lo vuelvo a hacer, y usted bien sabe que lo va a volver a hacer. Más, ya lo tiene pensado en su mente. Bueno, lo voy a hacer, pero solamente para caerle, mire, para caerle bien a otra gente. Hay algunos que vienen de corbata el domingo, se hacen sentir muy santos, pero el lunes viven como el diablo. No hay un arrepentimiento genuino. Por eso sabe que la mayoría de las personas batallan con el decir, ir con una persona y decir: disculpa, me equivoqué, o sea, yo estoy mal. Porque son tan orgullosos que quieren arrepentirse delante de Dios, y mientras Dios me perdone, ya no importa lo demás. No, usted tiene que estar bien con su hermano. Dice la Biblia: ve y asegúrate de tu hermano. Si yo me equivoqué, yo debo de tener la humildad suficiente de decir: me equivoqué, yo estoy mal. Pero pastor, la otra persona también tuvo falta, entonces deje que Dios trabaje con él. Esa es la clave de servir en la obra de Dios. La mayoría de las personas no sirven a Dios por mucho tiempo porque se aferran a lo que otros hacen, cuando lo único que yo debo de estar concentrado es en mi corazón. Yo puedo decir, mire, delante de Dios, que yo vengo a esta iglesia sin ningún resentimiento contra ninguna persona. Y yo me disculpo, no pasa nada. Si yo me equivoqué, yo me equivoqué. Porque el pecado de otro nunca es excusa para que yo peque. La palabra de Dios nos enseña, mira, Saúl no se arrepintió. Se arrepintió para mantener la bendición de Dios, la posición de Dios, pero no para estar bien con Dios. ¿Por qué usted quiere hacer lo correcto? ¿Para que Dios le bendiga o porque le importa su relación con Dios? ¿Por el temor de no tener dinero o por el temor de no tener una íntima relación con Dios? La mayoría de las personas, mire, no tienen ni una íntima relación ni le duele no leer su Biblia, ni le duele no hablar con Dios, ni le duele que Dios no le conteste, porque usted prefiere aguantar su orgullo, su enojo, su amargura, que tener una buena relación con Dios.
Prefiere usted mantener sus prioridades como usted quiera, su dinero, su casa, su carro, en lugar de obedecer a Dios. Obstinados, pateando al aguijón. Pero quiero recordarle esta mañana, la paciencia de Dios tiene un límite. Llega el momento en el que dice, tú desechas mi palabra, yo te desecho. Yo no creo que haya palabras más duras en la Biblia que Dios le diga a una persona, porque tú me desechaste a mí, yo te desecho ahora a ti. Pablo mismo decía eso, por eso él castigaba su cuerpo, dice la Biblia, para no venir yo a ser eliminado. O sea, lo que más le dolía a Pablo es decir, que yo haga algo o que tenga algo en mi corazón o algún pecado en el que Dios ya no me pueda usar. Eso era lo que más le dolía a Pablo, porque ese es el castigo más duro en la obra de Dios. Hay personas aquí que nunca han servido a Dios y usted no sabe lo que es eso. Pero hay personas que Dios, mire, le ha usado y usted debería de tener miedo que Dios le deseche a usted. Finalmente, mire, Dios desechó a Saúl. Note lo que dice 1 de Samuel capítulo 15, versículo 23. Dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto, note, tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Brinca el versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Escuche bien esto, Dios desecha a los cristianos obstinados. Sigue con su pecado, sigue con sus sentimientos, sigue sin cambiar sus prioridades, sigue sin cambiar y acercarse a Dios, sigue sin un arrepentimiento genuino, le da vergüenza venir al altar, le da vergüenza tomar decisiones para Dios. No se preocupe, llega el momento en el que Dios dice, tú me desechas a mí, yo te desecho a... La palabra desechar significa menospreciar, o sea, no tener en alta estima o darle el valor que merece algo. Hay personas que desechan el dinero. Lo gastan como si no supieran lo que cuesta. Lo malgastan, compran cosas que no valen la pena. Bueno, hay algunos que desechan la palabra de Dios. No le dan la importancia a la palabra de Dios que tiene que tener en su vida. Este es un grave pecado. Porque no es un hombre hablándole a usted, no es una iglesia, no es una religión, es la palabra de Dios. ¿Cree usted que este libro es la palabra de Dios? ¿Por qué no le da el valor en su vida que este libro debe de tener? ¿Por qué este libro no le puede decir a usted qué cambiar? ¿Por qué este libro no le puede decir a usted cómo vestirse, qué música escuchar? ¿Por qué no le puede decir qué sentimientos tener? ¿Por qué no le puede dar sus prioridades? ¿Por qué no le puede hacer cambiar su opinión? Porque usted desecha este libro. No lo ve como palabra de Dios. Y entre más tiempo usted tiene en la iglesia escuchando predicación, más responsabilidad usted tiene con Dios. Por eso, mire, no hay nada más triste que ver a un cristiano de muchos años y que ni siquiera hace lo básico. Porque eso simple muestra que es un cristiano que desecha la palabra de Dios. Y el dolor es que tarde o temprano Dios le dice, tú me desechas a mí, yo te desecho a ti. Y lo peor es que estas personas piensan que usted es esencial para la obra de Dios. Me voy. Se va a caer la iglesia sin mí. ¿Sabe qué es lo más triste? Que cuando estas personas se van, Dios usa a alguien más y de mayor manera. Y Dios siempre lo reemplaza por otro. Note lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 26. Dice así la Biblia, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Note, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios no le necesita a usted. Usted necesita de Dios. Y el día que usted empiece a condicionar a Dios, es el día que Dios dice, a Dios contigo, yo escojo a alguien más. Mira, si yo algún día desecho la palabra de Dios, Dios pone a otro pastor y hacen cosas más grandes que yo. No soy esencial para la obra de Dios, y usted tampoco. Dios no necesita ni su dinero,
ni su talento. Dios no necesita ni su presencia. Usted necesita de Dios. Por eso todas aquellas personas que dicen, me voy de la iglesia, yo le digo, ahí está la puerta. Mire, por eso no pusimos puerta, para que vaya muy rápido. Porque lo único que usted se va a dar cuenta es lo que Mardoqueo le dijo a Esther. La voluntad de Dios, la obra de Dios sigue. Pero tú y tu familia son los que sufren las consecuencias. ¿Hay iglesia perfecta? No. ¿Hay pastor perfecto? No. ¿Hay miembros perfectos? No. Créame, no. Pero no se trata de ser perfecto, se trata de tener un corazón bien con Dios. Se trata de tener un corazón tierno, que cuando Dios hable, cuando yo peque, Dios está bien, yo estoy mal. Y lo que necesito cambiar, lo cambio. Y solo así se pueden hacer grandes cosas para la obra de Dios. Pero no hay lugar en la obra de Dios para un cristiano obstinado. Tarde o temprano Dios desecha al cristiano obstinado. Yo le pregunto, ¿usted es un cristiano obstinado? ¿Qué Dios le ha puesto en su corazón en las últimas semanas que usted debe de cambiar y no lo ha cambiado? ¿Qué ha escuchado usted en la predicación que Dios le ha dicho, esto está mal y no lo cambia? Déjeme le pregunto esto, ¿cuánto toma el escuchar la palabra de Dios y usted cambiar? ¿Años? ¿Meses? ¿Es usted un cristiano obstinado? Vamos a ver, Señor, gracias por tu palabra el día